¿Cómo andás? Bien, perfecto. ¿Ustedes? Bien, bien, bien. Muy lindo. Gracias por prenderte a estas charlitas que van saliendo con distintos personajes, entre comillas, ¿no? No, bien, Bueno, aparte, yo te sigo desde hace tiempo en lo que predicás y la verdad que también ahora me empezó a llegar los domingos tu predicación, así que ahí está está. Muy bien, buenísimo. Soy un Paco. seguidor tuyo. Bueno, bueno, hay mucha gente que no sabe quién sos, ¿no? ¿Quién es Ah, obvio, Facundo? claro. Facundo, a ver, ¿quién es Facundo el Gainzo? A ver, contanos un poquito de vos, tu historia, tus cosas. Bueno, yo tengo 46 años, estoy Ujú. casado, tengo 3 hijos, de Candelaria de 9, Tiago de 7 y Marito de 3. Y soy ingeniero. Con Javier nos conocemos hace más de 20 años, 25 años, en la parroquia de Valvanera, donde yo era uno de los jóvenes de la parroquia, donde era dirigente parroquial, o sea, Ujú. de aspirantes, de prejuveniles, y en el año 98, 99 empezamos a hacer las primeras noches de caridad ahí en la parroquia de Valvanera, y eso lo hicimos casi 2 años. Fue San Nicolás de Bari y Valvanera fueron las primeras parroquias que salieron en ese momento, un momento similar a este, diferente, pero similar en términos de mucha desocupación, mucha gente en la calle, y fue como un gesto, se tomó como un gesto cuaresmal de la cuestión de ir y darle de comer a la gente de situación de calle. Varias parroquias empezaron a hacerlo y varios chicos de colegios parroquiales empezaron a hacerlo, y yo iba todos los lunes a Constitución, era como el encargado de Constitución. Ahí estuve como 2 años, que me vinculé también con la pastoral social. Fue mi primera vinculación con la pastoral social, con el padre Caputo, que es el lugar de la iglesia donde se pone, como interactúa la dimensión social de la fe, o sea, es el encuentro entre fe y vida. Entonces es un lugar donde también tenés mucha relación política con gente que no tenés ni idea, que nunca, fuera de la parroquia no tenías relación. O sea, La- hablar con alguien de tu edad que sea sindicalista o que sea empresario o que sea político, ya es un ámbito, viste, diferente. Y a la vez empecé también a estar en un comedor en San Judas Tadeo, también un día por semana. Era encargado porque es en 2000, 2001, ya estaba la situación cada vez más compleja en lo social. Había mucha demanda y mucha participación de los jóvenes, de chicos de parroquia, como que queríamos dar un salto, hacer algo en lo social. Estaba, y no había cómo, ¿viste? O sea, estaba la noche de caridad, algunas parroquias que tenían sus comedores infantiles, eh, y bueno, en esa vorágine yo no conocía a nadie en política, ni tenía absolutamente a nadie, ningún familiar en política, nada. Tenía ganas de empezar a participar, no sabía. vos en paralelo ibas estudiando, digamos, ¿no? Ahí En se el quedó un 2001 ya estaba, poquito. hola, Se, estaba así se, fue, ¿está se ahí? fue un poquito la señal, se fue un poquito. Ahora está bien. Estaba así, estudiaba ingeniería, estaba en quinto año de ingeniería, estaba ya casi terminando la carrera de ingeniería, trabajaba mi papá es ingeniero, trabajábamos en la construcción. Y entonces se da toda esa situación vertiginosa del 2000, 2001. El padre Fortini me manda a negociar, poner un puesto de choripán y de espuma para el Corso Parque de Chacabuco, y con eso sacaba uno mango para el comedor, Lalo Fortini. Y ahí conozco a la gente que era la delegada comunal del CGP 5, o sea, vinculada a un sector político que se estaba yendo al ARI de Lilita Carrió, que para mí Lilita en ese momento, viste, era muy explosiva, me gustaba. Aparte, bueno, estaba con la cruz. Estaba el padre Farinero iniciando también una acción política, como se llamaba el Polo Social. eh,
la cosa que no tenía, la verdad, hay una situación donde si hay jóvenes que quieren participar en política, no tenés idea por ¿Vos, dónde, por vos ahí dónde. cuántos años tenías cuando se te Yo empieza tenía como a 20, plantear? Porque vos en el fondo venías de esta realidad de la parroquia, empezaste a ver lo social y de golpe se te empezó a preguntar, bueno, a ver cómo cambiar las cosas y cómo meterse en uh-huh. política. Y decías, ¿dónde hay jóvenes en política y cómo participan? Algo así fue la idea. Exacto, no conocía a nadie. Claro. Tampoco había, me empiezo a vincular con la pastoral social, que es un lugar interesante, pero tampoco tenía confianza, porque recién empezaba. El Ujú. padre Carlos Acaputo hoy me casa, me confiesa, bautiza a mis hijos, y hace 20 años que estoy en la pastoral social. Pero en ese momento es muy difícil, la verdad que es bastante frustrante para un joven que tiene ganas, vocación. Por ahí vos lo ves en la sacristía y vas a ver muchos líderes en potencia o que tienen cierto fuego Sí. y no sabés por dónde, para que no los usen, para que no lo. Porque no es fácil. Yo siempre soy un hombre de fe y creo que siempre está la mano de Dios. En mi caso participé, o sea, de la nada ingresé a una agrupación política, no sabía qué era ser una agrupación política, Sí. con Delia Bisuti, que era legisladora, que venía del sindicalismo docente, yo tampoco tenía ningún arraigo ahí, y en el inicio del ARI, 2001, todo convulsionado, y bueno, ahí empecé a transitar en política. Después son 20 años, o sea, yo fui pasando de ser asesor de Delia Bisuti en la legislatura, después fuimos al Ejecutivo, a la Secretaría de Educación, después ella fue diputada nacional y yo fui secretario privado de ella. Rompemos, porque ella se va del ARI y yo me quedo con Lilita, con lo cual hay una crisis importante ahí en términos políticos. Eh, Trabajo con Fernando Sánchez de secretario político en la legislatura cuando era presidente de bloque. Y en el 2013 Lilita me da la posibilidad de ser auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que ejercí por 6 años, que es controlar la gestión de jefe de gobierno. Y hace 6 meses que soy diputado y presidente de bloque de la Comisión Cívica. Así En que la como que hay ciudad. en la En Ciudad la de Buenos ciudad, Aires. en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí metiste en un poco de resumen todo cómo fue esta En vida. 20 años, te tiré 20 años ahí. Y pensar que nos conocemos de cuando vos eras un dirigente juvenil. Pero qué lindo esta historia de decir que comenzaste yendo a darle de comer a la gente a la calle, ¿no? Y desde ahí se te empezó como a disparar, que creo que a muchos jóvenes se nos dio como ese momento complicado, ¿no? De ver, eh, tenemos poca diferencia en edad, pero yo ya estaba en el seminario cuando vos empezaste esto, y me tocó vivir todo ese momento que a partir del 96, 97 que se empezó a generar toda esta movida con mucha fuerza hacia el año 2000, ¿no? Con el gesto del Cono Sur que se hizo muy fuerte Uh-huh. también en distintos lados. Bueno, ¿cómo fue tu infancia? Nosotros ahí, acá metimos Uh-huh. ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo viste tu adolescencia? ¿Qué No, cosas? y la verdad fue una infancia muy feliz, muy normal. O sea, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, Sí. eh, mucho club, mucho deporte. Ujú. O sea, a partir de los 8 o 9 años, mi papá nos hace socio de Geva, con lo cual era estar en Geva desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Sí. Empezamos a jugar waterpolo, con lo cual un deporte raro, pero con 9 años hacíamos toda la carrera, se entrenaba muy fuerte. Los dos, después fuimos guardavidas, mi hermano todavía ejerce como guardavidas. Sí, o sea, mucha vida de club, mucha vida de amigos, mucha vida de deporte, vacaciones en Villa Gesell, una cosa bien, viste, bien de clase media, y agradecido a Dios de poder, porque a la distancia ves el esfuerzo de tus viejos en
llevar, o sea, que un buen colegio, pagar el club. Yo hoy lo vivo como papá y recién ahora reconoces todos esos esfuerzos. De una Argentina completamente diferente, Ajá. donde, viste, tenías otros valores, había otras cuestiones que por ahí hoy ves que ves tanta inseguridad también, cosa que no había en los 80, entonces estaba en la calle. Yo en cuarto grado mi papá me dio la llave de mi casa, iba al colegio en un colectivo, volvía, me manejaba totalmente libre. 16 años salir de noche, no, otra vez otra Argentina. Y cómo caíste en tu adolescencia todo el tema de la parroquia, después dirigente? ¿Cómo terminaste ahí, digamos? Tenía amigos que estaban en la parroquia, yo iba al colegio industrial, con lo cual no había chicas, o sea, Sí. la cuestión parroquia, grupo y chicas, ahí está todo vinculado, ¿viste? Aparte, El atrio, lo importante de la parroquia en aquella época era el atrio, claro, encontrarse con otros. Sí. ¿viste? Ahí éramos las chicas de Santa Rosa, o sea, Un, 16, 17 años, todo. ¿cómo se llama? Los cenáculos que te partían la cabeza, ustedes nos mandaban cosas para que lloremos. O sea, si no llorabas, no sé, el cenáculo era un fracaso, con lo cual el, el cenáculo era muy movilizador. Ajá. Los campamentos, en ese momento en la parroquia de Valvanera estaba el padre de Vena, que tenía una casa en Córdoba, en Unquillo, en Cabana, y hacíamos los campamentos en Cabana, en Unquillo, que era todo mágico. Todo mágico, toda Una, verdad, es una etapa. una aventura, porque esa casa de Ale, hoy no la Ah, sí. conocés. No sabés lo que era antes, ¿no? No había nada. No, no había nada. No había nada. Aparte de todo, estaba la parroquia Bufó, que era una excursión Todo. a la parroquia. Pero era la verdad que era muy, pero muy lindo para esos momentos. Ojo, que hacer Claro. misas con ese paisaje. O sea, que era muy movilizador Ujú. en ese momento de tu vida, 16, 17 años, poder ser parte de la parroquia y sentirte parte. Eso es muy importante. La parroquia es un lugar donde también viene mucha gente del interior. Entonces es un Sí. lugar muy interesante porque por ahí vos venís solo del interior y te sentís parte enseguida, ¿viste? Era muy abierto, Sí, había muchos chicos que venían a estudiar, que se sentían, era claro. un momento lindo. Bueno, vos en ese contexto, viviendo todo eso, en un momento, con la experiencia social y todo eso, decís, bueno, yo me largo a esto, ¿no? ¿Quiénes fueron las personas que marcaron tu vida o que mirás con entusiasmo? No, ¿qué cosa toca tu corazón, ¿no? ¿Qué personas, qué historias, qué perfiles? Claro. Obviamente el rol de mis viejos es fundamental. Mi viejo tiene 80 años con los dos y para mí es el ejemplo. Cumplieron 55, 57 años de casados, se pusieron de novio a los 16 y 14 y todavía siguen de novio. Una cosa que para mí es muy, muy, me impacta mucho. Con los años me impacta más. O sea, cuando tomás perspectiva, siendo vos papá, te vas como valorando cada vez más el rol de tus viejos, ¿viste? Qué lindo. Eh, Después me acuerdo del padre Alejandro Vena, en la parroquia de Valvanera fue muy, muy importante. Y el padre Caputo, en lo que fue mi relación fe y vida, fue un puente importantísimo, juntamente con el cardenal Bergoglio, que era parte, nosotros teníamos charlas con el cardenal Bergoglio y yo, o sea, conozco todas sus homilías, leí todos sus libros, o sea, generalmente ahora en mis discursos como legislador, siempre alguna pincelada pongo de la cultura del encuentro, siempre alguna pincelada bergogliana, porque igual como nadie entiende nada, así que queda como algo, claro, imagínate el otro día
cuando el discurso sacamos una ley muy, muy importante que es Después el vamos a hablar derecho... bien, Ah, vamos a hablar muy bien de eso, sí, sí, me parece. dale, dale. Mira, entonces vos ingeniero y de golpe toda tu vida fue cambiando hacia la política, hacia a la gestión. ¿Qué es lo que te Sí. entusiasma? ¿Qué es lo que te entusiasma en lo que haces? En el fondo, todo lo que hago, como soy una persona de fe, como que en el fondo buscas a Dios siempre, en todo, ¿viste? Y como que lo encontrás en personas, sobre todo, ¿viste? Hay cosas que me ha tocado vivir de encuentros con gente de la calle o con gente muy humilde, donde vos sentís que está Dios ahí, ¿viste? En ese encuentro, ¿viste? Eh, y también lo he sentido en mi transitar, en mi vida política, porque, Javi, si un chico te dice, quiero hacer política, no conozco a nadie, no conozco a nadie, mi papá, mi mamá, nadie hizo política en su vida, no tengo ningún familiar que hizo política, pero quiero hacer política. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo? O sea, no es fácil. No es fácil. No es fácil, y la verdad que fui y podía haber salido una experiencia muy frustrante, porque yo creo que ahí está la situación de no sentirte frustrado, porque si no enseguida te vas. No es fácil hacer política, es un mundo de muchos intereses, es un mundo muy mezquino, es la cumbre de la caridad. El que hace política le tiene que pensar que tiene que buscar la cumbre de la caridad, pero a la vez estás inmerso en un montón de cuestiones de intereses, entonces y en ese sentido la figura de Carrió para mí es trascendental. Fue para mí algo también, la mano de Dios. Poder encontrar Lilita fue la mano de Dios. Y me ha pasado cosas con Lilita en ese sentido muy fuertes de ver cómo Lilita también es acompañada por todo esto. Si no fueras lo que hoy sos, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué pensás? La verdad, sí. Ingeniero posiblemente no, porque no, porque la verdad es una carrera pesadísima, durísima. Yo creo que la admiración por mi viejo fue influyente. Eh, Creo que, o sea, o sería abogado, pero con un perfil social, una cosa rara así, pero, o sea, me parece que la política es un vínculo en el cual yo me siento que canalizo la esencia, trato de hacer lo mejor posible, ¿viste? En ese sentido. Cuando vos llegás a tu casa, ¿podés dejar eso que viviste, lo que haces? ¿Cómo te acompaña la familia? ¿Cómo lo viven eso? Y mi mujer también hace política, la conocí en la juventud del partido. Ella es dirigente también, es directora del Instituto Ana Aren, es comunera. Nos conocimos en la juventud del partido y yo le llevo 10 años. Así que en ese sentido es más difícil, pero los que te ponen enseguida a tono son los chicos, ¿viste? Yo llego y Marito quiere jugar, ¿viste? Yo llego a las 10 de la noche. Listo, ya está. No, y él quiere que, claro, aparte en cuarentena acá, quiere que hagamos carreras en la casa, quiere que lo tire, que lo revolee, o que yo hago de toro mecánico y se suben los tres arriba y quieren jugar. No importa que estés cansado, no importa lo que te pasó, nada. Sí, son los chicos y eso. Qué bueno que sean los chicos tu cable también a tierra, como diciendo, bueno, Sí. dejo Además, esto. yo tuve una experiencia muy fuerte con el más chiquitito, hace un año, el 24 de diciembre de 2018, a las 4 de la tarde salimos a caminar con el triciclo, no había absolutamente nadie por la calle, el 24 de diciembre a las 4 de la tarde. Y en la esquina de mi casa, una persona dobla mirando para el otro lado, yo estaba por la mitad de calle, dobla y se me viene encima. Y yo hice un movimiento muy, muy raro, muy raro. Me tiro al piso, giro con el triciclo, la rueda monta sobre la rueda del triciclo y se frena a tal punto que está en el Facebook la foto de mi nene con la rueda, con la marcada de la rueda en la cabeza.
un año y medio tenía. Y cuando lo saco, aparte todo retrocedido quedó el triciclo, cuando yo lo saco, pensé lo peor. Cuando escuché el llanto de Marito fue, fue literalmente alguien hizo así. No hay manera de que, y fuimos a la policía y vimos, aparte quedó el cochecito ahí, la gente está absolutamente conmovida por la policía, todo. Imagen del triciclo Upa. destruido, Sí. es una imagen tremenda, pero tremenda, que la gente se asustaba de ver el triciclo. Pero yo estoy, o sea, absolutamente convencido que así, y eso a mí me marcó también fuertemente. Soy un agradecido a Dios. ¿Podrías decir que eso fue uno de los momentos más dolorosos de la vida o de más angustias? Raro, sí, raro, porque, o sea, no puedo dejar de angustiarme de recordar ese momento y a la vez de sentirme cuidado. Una cosa impresionante, impresionante. Si tuvieras que pensar un momento doloroso de tu vida, este fue algo puntual y con sentimientos encontrados o triste, ¿cuál sería ese momento? Te puedo decir que no tengo, ya tengo mis dos papás vivos, tengo, o sea, no, también es un agradecido a Dios de que no tengo, o sea, cuestiones económicas que ha tenido mi familia. Cuando yo era chico han tenido una crisis económica muy fuerte que por ahí nos marcó, pero o sea, me parece que dolor asociado a algo, a una separación, algo de salud, no. Y soy un agradecido a Dios de eso. Y un momento de alegría o de gozo, feliz, ¿cuál sería? Pero no tengo dudas de el nacimiento de mis hijos es sentir la caricia de Dios. O sea, es con la palmada, ¿viste? Pero no tengo dudas, ¿eh? La sensación de cuando sos papá no es impagable. Nada, mirá, me recibí ingeniero, juré como diputado, así, hay cosas que interesante. Nada como el nacimiento de mis hijos. Nada. Y si tuvieras que modificar, corregir, sostener algo, ¿qué sería de lo que fuiste haciendo en tu vida que capaz cambiarías o modificarías? No, a ver, yo creo que cada etapa fue un aprendizaje, entonces lo tomo así, ¿viste? Eh, trato de ser alguien que está constantemente aprendiendo y trato mucho de empatizar. Y la política, hay algo que leí una vez que el cardenal Pironio hacía y que Bergoglio lo hace, y que es que cuando estás con vos reunido, la persona sienta que vos sos importante. O sea, decían que Pironio, cuando vos te juntabas con él, te hacía sentir que vos eras lo más importante para él en esos 10, 15 o 20 minutos que te juntabas con él, te hacía sentir que vos eras realmente importante. Y me parece que es algo que eso en política, o sea, el tema de estar con el celular, viste, así mirando, la gente te habla y vos estás, no, te trato de, cuando alguien quiere verme, si le puedo solucionar el problema, se lo soluciono, y si no, que sienta que me interesó, como el médico cuando te oculta. No es lo mismo que vos estés hablando conmigo y yo esté con la cabeza en cualquier lado, que yo esté mirándote a los ojos y como ocultando tu dolor, tu problema, y ver de qué manera se puede solucionar. Bueno, hablando de dolor y problema, vos hace poquito fuiste, para mí cuando escuché al ministro, digamos, de salud de la ciudad decir que se iba a implementar ese acompañar en el último tiempo, ¿no? A alguien que estaba muriendo y que vos fuiste el autor de ese proyecto de ley. ¿Qué sentiste o qué te llevó a presentar ese proyecto de ley? Explicarle un poquito a la gente, porque somos del único lugar en el país donde eso creo que está, y creo que en algún Sí, lugar en el interior se está intentando copiar, ¿no? Contá sí, un poquito de ese proyecto tan interesante. el derecho a decir adiós es básicamente que en su comienzo era solamente para personas con COVID, ahora tratamos que no solamente para con COVID, para que pacientes que se encuentran en una fase crítica o terminal
los familiares puedan tener contacto con ellos, cosa que no está sucediendo. Pues vos vas a decir, pero esto es una locura, ¿cómo puede suceder? En pandemia sucedieron muchísimas injusticias y muchísimas cuestiones inhumanas. Sí. Y entre esas cuestiones inhumanas está esta situación de no poder ver ni despedirse de algún familiar que está en situación realmente crítica o en situación terminal. Algunos médicos te van a decir, mira, yo estoy tratando de salvar la vida a los pacientes, no puedo meterme, y los enfermeros tampoco, con las cuestiones de los familiares. Pero cuando hablas con los familiares, ves el inmenso dolor, y que aparte son los que necesariamente están al lado del familiar que está sufriendo, y que aliviana también trabajo al enfermero. Hay que encontrarle la vuelta, y en la Ciudad de Buenos Aires se le encontró. El sanatorio privado que lo empezó a hacer es el Mater Dei, que tiene una base confesional, que tiene una base espiritual. Yo tuve contacto con el sanatorio Mater Dei, y en base al protocolo del Mater Dei presenté un proyecto para que todos los sanatorios de la Ciudad de Buenos Aires estén obligados a implementar un protocolo, y que invitábamos al resto de los sanatorios privados, porque yo como legislador de la ciudad no puedo obligar al privado, invitamos a hacerlo al privado. Esto es algo que también la sensibilizó mucho a Lilita, que fue la que realmente presionó fuertemente para que salga, la tomó muy, muy personalmente la situación, y bueno, se aprobó el proyecto la semana pasada, con el total de los diputados, 58 diputados presentes, 58 votos afirmativos. Y el protocolo empezó ya a estar en vigencia. Me parece que es parte de este proceso, de generar un proceso humano y de plena dignidad a esta situación tan injusta y tan dolorosa que viven los familiares. Y ahí tomo la palabra, y lo puse en mi discurso, las palabras de Francisco, que él planteaba que la compasión, que no es sentir lástima, sino es padecer con, tiene que ser por ahí la base de este proyecto y la base de esta situación. ¿Y por qué es tan importante? Porque si padecemos con, vamos a padecer con el papá de Solange, que hizo 40 horas manejando, y vamos a padecer con tantos familiares que no pudieron despedirse de sus seres queridos. Entonces, como Estado, tenemos que encontrarle la vuelta, tenemos que encontrarle la forma para que el respeto por la vida y la dignidad de la persona sea algo trascendente, y que esos protocolos estén y sean útiles. En esta experiencia legislativa en la cual un proyecto tuyo termina con las modificaciones y lo que se fue haciendo en el transcurso, ¿no? Termina siendo agotado por la totalidad de los partidos, de los presidentes. ¿A qué te lleva a pensar eso? Más allá de este proyecto puntual, ¿es posible acuerdos y cosas, consensos para ir adelante? Mira, en todos los proyectos siempre tratar de buscar los consensos. Y hay veces que no, pero en este caso era una situación tan movilizante, y aparte se había dado la situación de Solange. Claro. Porque hay que entender, yo lo hablaba con algunas personas que me decían, está bueno, pero ¿sabes qué pasa? Las terapias estamos con el 70% de camas ocupadas y no podemos. Yo decía, mira, en el Reino Unido pasó igual, y un chico de 13 años murió solo y generó una conmoción tan grande en el país que tuvo que el primer ministro ver qué hacía con eso. Acá va a pasar lo mismo, va a pasar una situación similar. Pasó en Jujuy, no fue muy conocido, pero una chiquita de 9 años, Rosario, la mamá le dio un beso y la internaron porque tenía COVID, y jamás pensó que era el último beso que le iba a dar, porque a los 2 días falleció, y por protocolo provincial le prohibieron ingresar al cementerio. Ella pedía, por favor, paró la ambulancia y pidió, por favor, tocar el cajón. O sea, cuando vos escuchás esas cuestiones tan desgarradoras, o lo que sucedió en La Plata, en el sanatorio Rossi, donde una enfermera con su celular se conectó con otro familiar de alguien que se estaba muriendo, que le quedaban pocos minutos de vida, y se acariciaba el celular.
O sea, cuando ves eso, ¿viste? Acá tenemos que ver cómo actuamos porque es tan inhumano, es tan insensible todo, que tenés que ver cómo desde el Estado generás algo para dar una salida a eso. Y creo que esta ley del derecho decía Dios que, no sé si, porque me llamaron de Francia, me llamaron de Italia, me llamaron de Univisión, yo no sé si no es la primera en términos de permitir que las personas puedan vincularse, porque en Italia lo que sucedió fue que en el hospital de Milán, una doctora en lágrimas planteó que la gente le suplicaba hablar con sus nietos o con sus hijos por última vez. Entonces, con su teléfono y con su tablet. Entonces, un concejal de Milán hizo un proyecto parecido, pero para donaciones de tablet y para que los hospitales vayan las tablets, todo enfermo tenga una tablet para vincularse con su familiar. Podés ir con la tablet, pero la idea es que vaya un familiar que, cumpliendo los protocolos de bioseguridad, que no sea una persona de riesgo, pueda estar al lado de esa persona en ese momento. Y en general no es solamente para un infectado de COVID, es para cualquier enfermedad. Es para digamos, todos, exacto. Porque en el fondo o sea, pareciera que a una persona que no está infectada de COVID, igual no la podías ver por otras razones, ¿no? Obvio, pues, el caso de Solange, ponele que no fue COVID, por eso fue tan conmocionante lo de Solange sin haber sido COVID. Después tenía una cosa linda que estuve leyendo, no sé si linda, pero interesante para pensar, es el otro proyecto que habías presentado. Tu nombre es mi recuerdo. Exactamente, tu nombre es mi recuerdo. La verdad que explica un poquito en qué se trata, porque la gente, claro, yo como lo leí, lo tengo, ¿no? Claro. Esa cosa. Y seguimos, Eso, pero me pareció muy interesante también. También es para, en caso de las mamás que tienen muerte fetal, puedan darle la posibilidad de que tengan un nombre y a la vez que puedan, en caso de ser posible, enterrarlo según sus creencias. Hoy la realidad es que una persona que tiene, una mujer que tiene un embarazo por ahí de 8 meses y lamentablemente el bebé no, está muerto, le van a inducir el parto, va a ir a va a ir a una sala igual que una mujer que está dando a luz. No hay protocolos tampoco de que haya psicólogos intervinientes en esa situación. Va a tener los restos del bebé y va a ser NN, se captura NN y se considera y se lo trata como residuo patológico. O sea, yo lo vi siendo auditor, audité las morgues de la Ciudad de Buenos Aires y fui personalmente a verlas. Y vi, esto es fuerte lo que voy a decir, vi las cajitas de cartón con los NN, porque hay muchas mamás que no quieren tener ningún tipo de contacto. Entonces, me parecía todo un proceso también muy inhumano y muy poco digno, y dar la posibilidad, porque también a que le puedan dar nombre, a que le puedan enterrar, me parece que también es parte de la dignidad de la persona humana. Y esto sucede en muchas partes del mundo, y cuando he tenido contactos con algunas personas me han dicho lo importante de poder darle el nombre. Y ahora tengo una reunión con el director del registro civil en estos días para encontrarle la vuelta, porque al fallecer en útero no es persona, pero que vos puedas en el registro civil, en un apartado, poder ponerle nombre. Es más, si tampoco está definido el sexo. No es persona jurídicamente hablando, digamos. Exacto, no es persona, o sea, para el Estado no es persona. Tiene que nacer vivo. Tiene que nacer vivo para poder. Tiene que nacer vivo para volver a registrar el nombre. Sí, sí. Pero para el Estado. Sí, aunque sea, si vive un solo minuto, ya lo puede anotar. Lo podés anotar, pero si está muerto, si tiene muerte de útero, es NN. Entonces, decir, el poder. Todo esto lo trabajaste con psicólogos, con gente que te ayude también a pensar cómo plantearlo, ¿no? Porque no debe ser tan fácil. No, y aparte, o sea, vas a una disputa también, porque decir que yo como lo planteo voluntario, porque me meto en una disputa, yo no quiero separar de la cuestión del aborto, pero como que
cuando estás hablando de estas cuestiones, enseguida te salten al cruzo. O sea, voy a una situación de disputa por la cuestión esta de que no es persona, ¿por qué le vas a poner nombre? Si en alguna parte del mundo, este es un proyecto que está en muchas partes del mundo. En alguna parte del mundo lo cortaron según la OMS, según gramos y tiempo. Yo no le pongo tiempo. Es más, si no está definido el sexo, cada papá y cada mamá puede decir qué nombre. O sea, no importa si no está definido el sexo, si no sabían, que lo escriban con el nombre que quieran. O sea, está apuntado a la madre y a la familia, como una cuestión de cuidado, sobre todo de esto de lo que yo te dije, de que la mujer que está en una situación así, haya gente que esté viéndola desde otro lado. O sea, me han contado historias de casos donde, viste, obviamente cuando le inducen al parto nadie sabe nada y por ahí le dicen cualquier estupidez y ella se sabe que el chiquito está muerto y la tratan igual que si fueran a nacer, y, o sea, toda una cuestión de muy poco cuidado. No había psicólogos que estén en ese momento, porque hay mamás que se enteran en el momento mismo ese. O sea, te está pasando un tren por arriba y no hay nadie que esté ahí conteniendo. Entonces, me parece que también desde el Estado tener el tema del cuidado, como el cuidado y la dignidad de la persona humana como algo más puntual. A ver, digamos, y vos decías que esto un poquito lo viste cuando te tocó auditar, cuando en Morgues. Morgues. Y ahí ya se te empezó a decir, acá hay que hacer algo. Sí, me acuerdo que me impresionó lo de las cajitas de cartón, como si fueran en una caja de expedientes. Me impresionó. La verdad que fue algo que no me lo esperaba cuando me dijeron así, son NN, pero como si son bebés que nacieron muertos y viste. Uno ni se imagina que detrás quizá de un proyecto de este tipo, de muchos proyectos que tocan como cosas más sensibles o existenciales a la gente, desde dónde viene, ¿no? Porque de golpe vos ahora Claro. estás en la legislatura, no sabías que ibas a estar en la legislatura cuando quizá te quedaste pensando en esto y dijiste, bueno, acá hay que hacer algo, ¿no? ¿Ese es el arte de lo posible de la política, en el fondo? Y tienes, obviamente, son las partes que no son frustrantes y que vos decís, tengo esta idea y quiero ver de qué manera llevarlas adelante. Es real también de que vos ves si la llevas adelante cuando tenés la fortaleza por hacerlo. O sea, yo realmente tengo la fortaleza de Lilita. Yo no voy a ser, o sea, yo un Facundo, puede ser un buen pibe, puede ser un gran dirigente. La realidad es que cuando vos tenés a un dirigente con fortaleza de llevar adelante la situación, y por eso digo que para mí sería muy difícil hacer política en otro lado que no sea con Lilita. Y en 20 años, o sea, pasamos todo, pasamos de pelear la presidencia, de la conversión religiosa, del 1,8, donde todos la quieren matar y se generan todas las mayores traiciones y todas las peores miserias suceden en esas derrotas catastróficas, y cómo se levantó. O sea, fuimos un grupo de dirigentes que siempre fuimos leales, entonces también ella reconoce eso. ¿Cómo se vive cuando uno empieza a soñar? Porque muchas de tus cosas aparecen de un sueño desde un compromiso social más en la calle, ¿no? Y de ahí vos fuiste viendo distintas cosas. ¿Cómo se vive esto de que con aquellos que empezaste a soñar, después descubras que no son consecuentes a lo que habían pensado al principio? Eh, y esto que decías vos, las traiciones, ¿cómo se vive? ¿Cómo lo vivís vos Y, interiormente? en ese sentido, como que tenés que prepararte. Si no, sentís muchas frustraciones y sentís mucha desilusión y todo es una mierda, y querés irte, y querés dejar, y la verdad que hay que seguir peleándola. Hay que seguir peleándola. Mira,
a mí hay como que hay dos frases interesantísimas para alguien que quiera hacer política por primera vez, o que quiera meterse en política, ¿no? Una, Bergoglio nos dijo a un grupo de jóvenes políticos la diferencia entre mediadores e intermediarios. Dice, el que quiere ser política, desde el lugar del bien común, desde el lugar tiene que ser un mediador, tiene que ser alguien que esté para solucionar, para acercar posiciones, para solucionar conflictos, para que intervenga en la realidad y que no se lleve tajada. El intermediario siempre, y cuando interviene, es porque se lleva su tajada. Entonces esa diferencia entre mediador e intermediario la veo constantemente en la política. Y como no soy prejuicioso y como la pastoral social me dio esa cuestión de estar dentro de un arca de Noé, yo corto, claro, porque ahí realmente cortás todo transversalmente. Entonces por ahí vas a ver grandes valores en sectores políticos que vos no tenés nada que ver, que no compartís nada, pero tales personas tienen esos valores. Y eso la verdad, eso es una gracia. Que vos puedas. Yo tengo una gran amiga, que es la esposa de Juan Cabandier, Cecilia Segura, que fue presidenta de auditoría, luego juntos 6 años, y para mí es una persona más honesta que conozco. Y esa chica estaba en la Cámpora, y hoy es diputada también, legisladora del Frente de Todos. Y vos la ves y decís, no tengo nada en común, no voy a hablar con vos, para mí, vos estás acá y yo estoy a ver de frente, y cuando la conoces y encontrás los valores, podés encontrar espacios de construcción. Y tengo amigos en el sindicalismo, en lugares que jamás participaría, pero tales personas sí. Y eso lo descubrís en la pastoral social porque ahí es donde ese encuentro entre fe y vida es muy interpersonal y se generan otros vínculos. Me parece que generar vínculos humanos más profundos hace bien, justamente también para afrontar todos esos fracasos, esas frustraciones o esas miserias que vas viviendo en tu caminar. Pero tenés que seguir adelante. Y la otra, una vez escuché, Jean Guiton era un filósofo francés cristiano. Fue un filósofo tan grosso que fue el único laico que habló en el Concilio Vaticano II. O sea, estaban todos ustedes, los cuellitos, pero el único laico que habló fue Jean Guiton. O sea, mirá lo grosso que habrá sido. Y se encuentra Jean Guiton con Charles de Gaulle, y de Gaulle le pregunta, defíname cobardía. Y Guiton le dice, cobardía es elegir la aprobación social en lugar de buscar la verdad. Y me parece, en el ámbito que yo estoy, y la figura de Carrió, que ya está como en otra dimensión, para mí eso es un enorme valor, y que no lo encuentro en casi ningún político. Que vos estás más pendiente de la aprobación social, de la medición de la encuesta, de cómo impacta tal medida, de cómo impacta tal cosa, le estás midiendo todo, en lugar de que si eso va acorde con la verdad. Y a la larga, las cosas que no son genuinas, y a la larga que las cosas no son de Dios, se van al tacho. Por más que midan hoy 80%. La historia argentina siempre te lo va a demostrar. Sí, que muy, muy lindo todo esto. Este es como el núcleo de un poco de quién es Facundo hoy, ¿no? Que eso está bueno. Si vos tuvieras hoy que decir cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, ¿cuáles serían? ¿En qué crees que sos fuerte y en qué sos débil? Sí. Mira, habiendo sido auditor, yo era auditor que desempataba, había 3 del PRO, 3K y yo. Con lo cual eso me sometió a desempatar, ¿viste? El color de que se puede pintar una sala hasta el informe más difícil que se te pueda ocurrir, como puede ser el informe sobre una construcción del Paseo del Bajo, que yo voté en contra del oficialismo, o cuando frené el aumento del subte, porque metí un amparo en el 2016 siendo oficialista y frenamos el aumento del subte. Imagínate que son niveles de mucha tensión, mucha tensión. Y eso también te va forjando el carácter. Y estando al lado de Lilita te va forjando el carácter. Con lo cual me parece que el tema de la cuestión del carácter es algo que en la coalición cívica, vas a ver que los dirigentes de la coalición cívica en eso tienen un carácter diferente.
que parte de que lo que nos inculcó Lilita en 20 años, ¿viste? No somos Lilita, no vamos a llegar a los talones de Lilita, pero ella inculca eso y en los dirigentes más cercanos y en la gente con mayor responsabilidad exige mucho. Entonces, el tema de la fortaleza de carácter y sobre todo el saber decir no. Uno es un adulto moral en el momento en que puede decir no. En todos los órdenes, ¿eh? Estoy diciendo en todos los órdenes. En la discusión de una ley, en una auditoría o cuando te ofrecen algo. El no es cuando realmente sos un adulto moral. Y mi debilidad, y por eso trato es que me hago enseguida, soy amiguero, y eso me afecta también a veces en el raciocinio. El tema de si genero mucho vínculo de amistad, como que si no, esto no debe ser así, y es porque es una persona que es amiga y por ahí no es así. Como que vos podés decir que en algunos casos lo afectivo te puede nublar el juicio, decir, bueno, sí. Qué bueno que te des cuenta, ¿no? Que ese vínculo puede ser como un impedimento. Bueno, un hobby. ¿Cuál es tu hobby? La verdad, no te puedo decir que hay algo que, o sea, siempre soy muy deportista, todo, pero no soy de tener hobbies. No es algo que sea un lugar donde canalizo. O sea, me gusta llegar y ver a mis hijos. Está bien. Vamos con un ping-pong en la etapa final del encuentro, ¿sí? ¿A qué le temes? ¿Cuáles son tus miedos? Y siempre tuve miedo a la soledad, o sea, en términos o sea, como pánico a eso. Y la gracia de tener hijos y todo, como que eso medio que te lo saca, pero el tema de la soledad, y después obviamente uno va siendo más grande y la cuestión de cuidar la salud es un tema, ¿viste? También. Sí. Una anécdota breve, divertida, ¿cuál sería? Uy, me hablaste así, breve, divertida. Lo que sí te iba a decir, una anécdota no divertida, pero muy intensa, que me pasó con Lilita. 25 de febrero del 2008. Sí. 25 de febrero del 2008. Había ganado Cristina, había subido Cristina el 10 de diciembre. Pleno verano. Me acuerdo que ese día hacía más de 33 grados. Nos convocó a un grupo de jóvenes a su casa. Y nos dice, en 15 días empieza la violencia en la Argentina. Pero Lilita, es absolutamente imposible. Obviamente nos puteó, pero escúchame, estamos en febrero, esta ganó en diciembre. Hace 35 grados, la gente está de vacaciones. No hay manera que en 15 días haya violencia en Argentina. En 15 días empieza la violencia en Argentina y ustedes tienen que armar un movimiento por la paz y la no violencia ahora porque en 15 días hay violencia. Bueno, está bien, lo armamos, pero lo armo, pero no hay manera que haya violencia en Argentina. O sea, el 11 de marzo se votó la ley 125, el 14 de marzo nos estaban cagando a palo en la Plaza de Mayo, corte de ruta, campo. O sea, yo no te puedo decir qué había ahí, pero a los 15 días estaba la violencia, lamentablemente había violencia en Argentina. Y eso a mí me impresionó. Me impresionó muchísimo. Viví muy, muy, muy fuertemente. O sea, creo que en algunas personas hay algo de claridad en cierto momento de la historia. Dios obra la historia y siempre en algunas personas genera cierta claridad para algunos momentos. Me parece que lo digo porque lo viví y me impresionó mucho. De tu familia, de tus papás, algo que te haya dejado una enseñanza, ¿qué sería? Y mira, yo laburé siempre al lado de mi papá y mi papá era ingeniero y siempre tenía gente trabajando para él. Y la construcción es un ámbito de muchos, muchos cagadores. Mucha gente que te deja de garpe. Mi papá era el que llamaba por teléfono para que vengan a cobrar. Y muchos le decían, sí, Juan, como no hay problema, arreglamos una...
mi papá llama para decir, vení a cobrar. Era una cosa que también me impactó mucho. Y me genera mucha empatía, porque yo sé, porque trabajé 25 años todos los días de mi vida en las obras, y hay gente que está muy al día, hay gente que... O sea, si a vos a un obrero de la construcción no le pagas el viernes, no tiene espalda. O sea, realmente lo cagaste. La quincena, No es lo mismo. la quincena es sagrada. No, es obvio. Que vos no tengas esa sensibilidad para sentir de que el tipo trabajó, al tipo tenés que pagarle porque ese tipo no tiene un resto. Bueno, la semana que viene o la otra, después tiene un cheque. No. Esto es sagrado. Y eso lo pude mamar. ¿Qué sería una cosa que no volverías a hacer? Que no volvería a hacer. No sé, no estoy arrepentido de muchas cosas. No estoy arrepentido. Bueno. Así me parece en frío que no volvería a hacer. No, porque también lo consigo como aprendizajes. O sea, he tenido desilusiones con gente de la política muy fuertes, que vos decís, bueno, no lo haría de esta manera, porque tal persona me desilusionó, pero todo lo considero parte de un aprendizaje, entonces lo veo desde otro enfoque más positivo. Siempre le hago una pregunta a la gente: ¿qué tarea solidaria hiciste? Haz eso, te gustaría hacer, y ya sabemos que tu origen partió de ahí, ¿no? De darle de comer a la gente en la calle. Quiere decir que eso es algo profundo. ¿Ahora estás haciendo algo? ¿Te da tiempo? Y en sí, sería un hipócrita si te dijera, le estoy dando de comer a la gente de la calle. Tengo clientes, tengo amigos, por ejemplo, en el barrio. Realmente tengo un montón de unos cuantos que, claro, que aparte los tratás de ayudar de alguna manera. Pero el tema de lo de la gente en situación de calle, sobre todo cuando... Me acuerdo una vez hicimos en Balvanera, fuimos a Don Orione. Y también claro, esa fue una visita muy impactante. Porque nos decían, busquen la imagen de Cristo en la cara de ellos. Entonces, cuando íbamos a hablar con la gente de la calle, como que te preparabas para buscar el encuentro con el Cristo sufriente. Con la persona, claro. Con la persona. Entonces, y en eso Bergoglio es mucho de... yo lo trato de hacer, darle la mano, preguntar el nombre. Y en política es muy importante, pero muy importante, saber el nombre de la gente. Saber el nombre. Cuando hablas con alguien, ¿cómo te llamas? Quiero saber tu nombre. Y es parte del reconocimiento humano, ¿viste? Me parece que eso es esencial, el tema de poder tocar, mirar a los ojos, porque también en el fondo estás buscando a Dios ahí. Uh-huh. Estás tratando de ver cómo... Es por ahí la teología, ¿viste? ¿Qué entendés ahí? Bueno, vamos a la última pregunta. Morís, lápida, ¿cómo te gustaría que aparezca en esa lápida? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Sería, a ver. Sí, un buen tipo. Uh-huh. Muy bien. Ahí está. Básicamente, eso. Debo decir, ¿qué tipo macanudo? Un buen tipo. Bueno. Che, Facu, muchas gracias. Muchos años. Un placer. Que nos conocemos. Éramos mucho más jóvenes los dos. Claro. Mucho más. Vos estás igual, ¿eh? Tenés barba blanca, pero estás igual. Es la vida. Gracias por este encuentro, por compartir un rato. Bueno, andá a disfrutar la familia. Y bueno, esta charla del corazón es conocer facetas de distinta gente que capaz no aparece ni en el radar, ¿viste? En este caso, vamos de a poquito conociendo gente más pública, otra menos, pero que bueno, que nos parecía lindo, y me gustó mucho esto de que cuando te dije si te prendías, enseguida dijiste que sí, ¿eh? Bueno, hermano. Sí, aparte, a la disposición de todo. Aparte, viste, Facu Arriola, todo, es padrino de mi hija, estamos rodeados de curas, por todos lados hay curas. Bueno,
Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga mucho. Abrazo grande. Abrazo. Abrazo grande. Nos vemos. Chao. Bueno, lindo. Y bueno, y dejamos preparado ya el encuentro para la semana que viene. Dios mediante, el lunes que viene vamos a tener a Walter Nelson, periodista deportivo, relator de fútbol, de boxeo, un hombre más allá de todos. Ojalá el lunes que viene podamos compartir. Y bueno, vamos para adelante. Gracias por este tiempito y seguiremos con estas charlas desde el corazón. Dios los bendiga a todos y pedimos también y recemos por Facundo y su trabajo también en la legislatura. Que Dios nos cuide a todos. Chao, hasta luego.